Para algunos un paso al desarrollo, para otros en cambio una dificultad. Lo cierto es que el Senado aprobó el martes pasado el proyecto de tuición compartida para hijos de padres separados y que solo falta ser aprobada por la Corte Suprema y la Cámara de Diputados para que se haga realidad. Si hasta hoy una pareja se separaba, él o los hijos de ambos debían quedar por ley bajo la tuición de la madre, algo de lo que muchos padres abusaron, mientras otros simplemente sufrieron, ya que muchas mujeres usaban a sus hijos como venganza contra sus exparejas. Así lo vivió René Espinosa, uno de los partícipes de la asociación Amor de Padre, quienes lucharon por hacer este proyecto realidad. En mi caso a mí me acusaron de abusar de mi hija. Fui absuelto por unanimidad en un tribunal penal y después de ser absuelto yo he sostenido problemas para seguir viendo a mi hija. Es decir, en el momento que a uno lo acusan de abuso sexual, estás manchado. Y a partir de eso me he enfrentado a acusaciones de violencia intrafamiliar, de seguimiento, de hostigamiento. Intentaron sacar a mi niña del país, con toda, digamos, para no volver, es decir, con ninguna garantía de retorno al país. Hoy la historia está a punto de cambiar, ya que el proyecto de ley de tuición compartida fue aprobado por el Senado e indicaría que desde su aprobación los hijos de padres separados se quedarán al cuidado de la persona con la que resida, sea su padre, madre o un tercero. Por otro lado, en caso de que los padres del menor no lleguen a un acuerdo, será el juez quien decida quién es la persona indicada para obtener la tuición de él o los niños. Bueno, yo primero que nada les recomendaría a los papás que luchen por sus hijos, que sean super papás, que no sean solo proveedores, sino que participen de la crianza, de la enseñanza de sus hijos. Los hijos de Chile, ¿cierto?, en estado de enajenación o de alienación. Los dos padres son importantes para un hijo, no hay un papá mejor que el otro. Salimos a la calle a preguntarle a las mujeres qué les parecía este proyecto que en definitiva les quita la tuición exclusiva de sus hijos, y las opiniones fueron diversas. Sí, me parece bien. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo derecho, porque las mamás de repente no reúnen las condiciones para tener a los hijos, entonces está bien que los padres también se hagan responsables de sus hijos. Es que yo creo que depende, de quién sea el papá. Si el papá es buen padre, puede ser el papá, si no, la mamá. O sea, yo creo que es recíproco. Buena, muy buena. ¿Por qué? Porque así el niño no va a estar desamparado y va a estar protegido por los dos. Definitivamente con la mamá. O sea, ¿no comparten la idea de la tuición compartida? ¿Por qué? Definitivamente con la mamá, porque la mamá es lo mejor, para mi pensar. ¿Alguna? La mayoría. Por otro lado, aunque parezca increíble, en la sociedad de hoy, muchos hombres se vieron contentos con la iniciativa. Los dos son candidatos por criar a los cabros chicos, los dos. Porque a veces la ley dictamina algo y se equivoca. Si yo quiero criar a los cabros chicos, los voy a criar sea como sea. Si ella no quiere y la ley se lo da a ella, no lo va a criar anyway. O sea, obviamente, el papá siempre va a querer estar cerca a su hijo, y yo creo que es muy positivo para un papá que justamente le otorguen esta posibilidad de poder tener al hijo más cerca hasta justamente la decisión judicial. El papá y la mamá tienen tanto derecho. El padre y la madre tienen tanto derecho como uno como el otro. Como padre que soy, uno quiere a los hijos con todo. No se trata de feminismo ni machismo. Hoy en una sociedad que se ha modernizado, madres y padres trabajan a la par, y al momento de una separación, los más afectados son los niños. Por eso hoy la tuición compartida busca encontrar el equilibrio para los hijos de matrimonios y parejas que no pueden seguir adelante, pero que muchas veces olvidan que lo único que no pueden desarmar es la vida del hijo que comparten en común. Y ya estamos con la abogada Marina Ibacache, que nos va a explicar más ampliamente este cambio en la atención de los niños que fue aprobado por el Senado. Marina, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos puede explicar un poco qué es esto que aprobó el Senado y cómo cambia esto de la tuición de los niños? Mira, es un anhelo en general de todas las personas que se dedican al derecho a familia y de la familia en general. Cuando los papás están en buena relación actualmente, la tuición, o sea, el cuidado personal, el cuidado diario, decidir cómo educar a los niños, es compartido, le corresponde al papá y la mamá, en mayor o menor medida. Hay papás que trabajan mucho, que ven menos a los niños, pero en definitiva lo comparten. Y el problema se suscita cuando hay una ruptura
De acuerdo a la legislación, tal como es hoy, por derecho le corresponde a la mamá, salvo que tenga alguna falta de capacidad física o moral que le impida en definitiva hacerlo. Por lo tanto, norma general le corresponde a la mamá. Siempre. Siempre. Y hay muchas personas que consideran que eso es incluso inconstitucional porque es una forma de discriminación. No siempre es la mujer la más apropiada para criar a los niños. Como pasa y que conversábamos recién a propósito, que criticamos a veces lo que pasa en culturas orientales, que pasa, por ejemplo, en el derecho musulmán, que la mujer que se puede divorciar pero pierde a los hijos. Bueno, eso mismo está pasando, pero a la inversa. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa en el derecho de familia? Es el bienestar de los niños. ¿Y dónde va a estar mejor? ¿Con el papá o la mamá? Que lo vean los propios papás, que son los que más quieren a su hijo. Exacto. Y que lo pueden buscar de común acuerdo, porque y eso también es bien importante decirlo, el hecho que le corresponda solo a la mujer es una carga para la propia mujer, es una carga para los papás y a veces también para los niños. Muchas mamás que tienen trabajo súper exigente, que son súper buenas mamás, pero que son, no sé, médicos, que están con turnos súper exigentes, que no tienen el tiempo para dedicarlo a su hijo, pero igual aman a sus hijos. Por lo pronto lo que se aprobó en el Senado, entonces lo que quiere decir es que en el momento de, por ejemplo, yo separarme de mi marido, finalmente el tribunal puede determinar con quién se queda el niño, si con su padre, con su madre, primero o con un tercero incluso. La mamá y el papá. Ellos van a decidir. Si ellos no están de acuerdo, va a ser el juez. Disculpa, si yo estoy de igual con mi marido, nos acabamos de separar, ¿qué determina que él se quede conmigo o que se quede con su padre? La prueba que presentemos al tribunal. El tribunal va incluso a escuchar al menor, va a ver a todos los antecedentes familiares y va a determinar dónde está mejor ese niño. Y la mediación de alguna manera va a tomar más fuerza, sin duda. No en la legislación actual. ¿Por qué? Porque la mediación, obviamente muchas mujeres prefieren no hacerla porque saben que la ley les favorece. Entonces, ¿para qué arriesgar la posibilidad de perder la atención? Digo, no, yo no quiero mediación y por lo tanto, sentencia, se queda el niño con la mamá. Exacto. Claro y eso de alguna manera la mediación ahora sí va a tomar un poquito más de carácter porque de alguna manera no se va a saber exactamente qué va a decidir el juez. Ahora, esta lucha, digamos, cuando los papás no están de acuerdo, cuando los dos se quisieran quedar con la tuición de los hijos, ¿puede llegar a demorar cuánto? Pero el peor de los casos pueden ser años. No lo sabemos porque todavía no está en aplicación, pero actualmente los procesos de familia son bastante rápidos y no duran más allá de 6 meses. Porque puede llegar un momento, como tú decías, en padres profesionales, en donde ambos están en la misma condición, o quizás no. Por ejemplo, si una mujer fuera dueña de casa, porque ellos en matrimonio así lo dispusieron, y finalmente después ella no tuvo la oportunidad quizás de demostrar una mayor solvencia económica o todo. Entonces es bien peleagudo, hay muchas cosas que ver. No va a ser la solvencia económica lo que determine que el niño se quede con el papá o con la mamá, sino que el bienestar. Y el bienestar de un niño no tiene que ver con la plata. Por eso te digo, básicamente en esta oportunidad se está pensando en los niños, no en la madre, no en el padre, sino por primera vez se está enfrentando en dónde el niño está mejor. Con la madre, con el padre, si no es con ninguno de los dos, con un tercero. También puede ser la abuela, y eso tengo entendido que es lo que se aprobó en el Senado. Pero básicamente está el tema de velar por los niños. Así es. Es lo principal. Eso es lo principal. Y también... Perdón, muchas veces se piensa que esto es una protección a la mujer, que la mujer lo tenga, pero no necesariamente es así, porque cuando la mamá quiere entregarle el cuidado personal hoy al papá, va a tener siempre el estigma que es una mamá que abandonó a su hijo, que es una mala mamá, y los niños que tienen una mala mamá, una mamá que los abandonó. Lo que pretende esta ley es que los padres sean libres de decidir, que no tengan esta presión social. Pero, abogada, ¿qué pasa con esta ley en cuanto a, por ejemplo, nosotros dos estamos casados, nos separamos? El tribunal obviamente encuentra que los niños deben quedarse conmigo porque soy mejor madre que ellos. En la actual legislación no me cabe duda. No, pero es que estamos hablando de la nueva ley que ya se aprobó cuando ya esté efectiva. Entonces los niños... Tuición compartida hasta que el juez resuelva 60 días, ¿no? Así es. Ya, los niños tuición compartida, pero ¿qué pasa si los niños se quedan con quien están viviendo, que soy yo en este caso, y yo no quiero que él los vea durante estos 60 días? ¿La sancionan rápidamente o no? No sé qué sanciones contemple la ley. Pero debiera estar, eso tiene que estar normado. No es que actualmente no hay ni siquiera una sanción, hay más bien apercibimiento. Está claro, pero en la legislación nueva, claro. Debería existir. Debe existir debería porque... aplicarse. De hecho, es lo que se quiere evitar. Claro, la manipulación. Ahora, pero ojo también con eso, a veces los papás tienden a enfrascarse en cómo castigo a este papá, cómo castigo a esta mamá, y a veces eso no es lo más conveniente para los propios niños. Y puede ser que sea un caso, a partir de la nueva legislación, de que haya una seguidilla, ¿cómo decirlo?, de arrepentimiento, si los dos padres están prácticamente igual de calificados y que el niño se quiere ir y después de un año diga, no sé, es que mejor me voy para allá, y después de otro año, no sé, es que quiero volver.
Ahí tenemos que confiar en la idoneidad, no solo del juez, sino también de los peritos, de las personas que hagan las informaciones. Porque no es que el niño, porque piensa que un niño de 3, 4, 5, 6 años puede querer, me quiero ir con mi mamá, pero no tiene la madurez para saberlo y podría pasar lo que tú mencionas. Claro. Pero para eso vamos a tener que oír peritos, vamos a tener que oír psicólogos, vamos a tener que oír a los propios parientes y el juez va a tener que formarse una decisión que es lo mejor para ese niño. Perfecto. Abogada, hay muchas preguntas de la calle, hay mucha gente que quiere saber más acerca de la tuición y esta es la primera, mire. A ver. Si mi hijo está llorando y no quiere ir a la casa del papá, ¿lo tengo que entregar igual? ¡Oh, qué buena pregunta! Pero es una pregunta que pasa mucho, Claro. o sea, es una realidad que no es que el papá sea malo o la mamá sea mala, pero... pero... un cumpleaños, que está al lado de la casa de la mamá. Papá y la mamá también. No, por supuesto. O a veces el papá se volvió a casar y la mamá también se volvió a casar y no quiere irse. Exacto, no por se eso, lleva bien es con para la los nueva dos lados. pareja. Mira, yo en primer lugar, como siempre, la ley recurre al amor de los papás, que primero traten de poner en primer lugar los intereses de su hijo y obviamente si es por un caso de que quiere ir a un cumpleaños, poder suspender o prorrogar esa fecha. Por ejemplo, se puede hacer perfectamente, no, este sábado no va, pero va a ir el otro. Ah, ok, llegan a un acuerdo, no hay problema. Pero si tú ves que es una conducta reiterativa, que tu hijo está asustado de irse a la casa del papá, piensa que en familia no existen decisiones para siempre. Por lo tanto, en ese caso conviene recurrir al tribunal e informar, mi hijo está pasando por esta situación y creo que está expuesto en una situación de peligro y quiero que se cambie este régimen de visita o de relación directa y regular. Porque muchas veces también puede pasar que la persona en cuestión, y no voy a hablar ni del papá ni de la mamá, lo utilice como un arma, para que no se vaya a la casa del papá o de la mamá, y por lo tanto tienes que demostrar que efectivamente ese niño lo esté pasando mal. Mira, hay un síndrome que se llama síndrome de alienación parental, que se da bastante en las familias disfuncionales o que hay una separación. Y llega a ser tan grande y tan grande el odio que hay entre los papás, que se ha comprobado que casi el 50% de las acusaciones de abuso sexual en contra del hijo, imagínate lo que son falsas. Son falsas, sí, es verdad. Ahora, pero abogada, concretamente la pregunta que nos hacía esta joven desde la calle, si su hijo está llorando, independiente sea la mamá o el papá, está en una pataleta, no se quiere ir con el otro, ¿lo tengo que mandar igual? En rigor obligarlo? Sí, en rigor sí, pero ojo, tenemos la posibilidad primero de cambiar la fecha de mutuo acuerdo con el papá y segundo tenemos la mamá, papá o la mamá, y segundo tenemos la opción de pedirle al tribunal que cambie definitivamente pero este en esa régimen. situación puntual uno puede usar el criterio y llegar a un Obviamente, acuerdo con la papá, obviamente. no por eso se va a ir detenido Primero o lo va a demandar. Primero el diálogo. O dicho de otra manera, no pasarle al niño o a la niña y recurrir y decir, oye, ¿sabes qué? Frente a que el tipo seguramente la mamá va a ir a reclamar, oye, yo fui a buscar a mi hijo y no me lo hicieron pasar, no sé qué. Y pides informes periciales. Como decía el abogado, aquí lo más importante es el bienestar del pequeño. Y si él a veces quizás no quería ir por alguna mejor razón. Cuesta entender que lo más importante es el bienestar del pequeño. Claro. Sí, por supuesto. De verdad, hay hombres y mujeres que no lo piensan. Trabajo adulto nomás. Y se pueden pedir pericias psicológicas, analizar qué es lo que está pasando, porque muchas veces puede ser incluso una conducta de abuso sexual y podemos exponer a un hijo a una situación súper grave. Hay más preguntas de la calle, porque hay mucha gente que quiere saber detalles de la tuición y es la siguiente. Si mi expareja no paga la pensión alimenticia, ¿estoy obligada a pasarle a mis hijos? Wow. Ya, la pregunta es clarita. Si mi suena como arriendos. No, es como moneda de cambio. Claro, suena mal, pero es una realidad, es una realidad que viven muchas mujeres y muchos hombres, porque hay hombres que también reciben pensión alimenticia porque se hacen cargo de sus hijos. Que cada vez más, tengo entendido. Sí, ¿qué tiene que hacer? Es mucho más común. ¿Está obligada? Yo creo que de acuerdo a lo que hemos conversado, que es lo que importa, que el bienestar superior del menor, tenemos clara la respuesta. Lo que importa es que tenga relación con su papá. Y la plata, la pensión, la vamos a tener que regular paralelamente en el tribunal pidiendo todos los apremios que existen para que el papá cumpla. Pero el entregarle al niño la relación que debe haber son cosas independientes. Que en el fondo esa es la manipulación que se utiliza ahora y que se quiere evitar. Que la madre pueda manipular al hijo por el tema de las lucas. Si el papá quiere ver al hijo y el hijo quiere ver al papá y no ha pagado las cuotas, igual se tiene que ir con el dinero porque son tiene cosas que ver con la distintas. relación de la Tiene que ver persona. con el amor, con el desarrollo, con la educación que va a tener el niño. O sea, una cosa es el régimen de visita y otra cosa es la pensión. Exactamente. Son cosas independientes. Absolutamente no independientes. se pueden mezclar. Puede haber un papá o una mamá muy pobre que dé una pensión chiquitita, pero eso no tiene que ver con que sea bueno o mal papá, sino que su calidad de proveedor o proveedora. Me gusta. No, igual que hay papás que tienen las lucas y tampoco las van. Así como y por eso es que pasa mucho que finalmente se le da el favor a las mamás. Porque también, como tú muy bien dices, en la legislación actual está cruzado eso claro, dentro del argumento. Entonces dice, ok,
usted gana 100, pero resulta que me demuestra que gana 1000 y por lo tanto le paga mucho menos a sus hijos, bueno, entonces la tuición queda con la mamá. Y eso inevitablemente pasa cuando se cruzan los argumentos. Sí. Con esta legislación, la legislación actual va a cambiar porque de alguna manera separa agua, que es lo que corresponde. Necesariamente, porque ahí hay una cosa diferente en lo que ustedes mencionan. Porque un papá o una mamá que oculta bienes para no entregárselo a sus hijos, creo que también está revelando una falta de amor y de preocupación. En general, los papás o mamás que quieren a sus hijos tratan de buscar recursos y de generar recursos para asegurarle la educación o el bienestar a sus hijos. Abogada, tenemos más preguntas de la calle y la siguiente es esta. Con mi ex acordamos por palabra turnarnos a los niños para las fiestas y las vacaciones. ¿Debería haber el tema en un tribunal? ¿Cómo para dejarlo por escrito? Esto pasa mucho, que efectivamente las mujeres cuando nos separamos de repente decimos ya, fin de semana por medio, tuvo la Pascua, yo el Año Nuevo, y finalmente todo fluye súper bien hasta que muchas veces las cosas empiezan a fallar porque aparece una nueva pareja en alguno de los dos casos. Es siempre mejor dejarlo todo por escrito en un tribunal, a pesar de que tengamos buena onda, de que no peleemos, de que... Lo que decía la señora, que sea obligatorio no es obligatorio. Los papás pueden seguir toda la vida de palabra, pero es conveniente. Relación, ¿no? Es conveniente para los propios papás entre ellos y para el niño. No haya malentendido ni problema. Exacto, el día de mañana no hay para qué discutir, no hay que armar peleas, no hay que... Todos los conflictos producen mucho más roce si el día de mañana el papá, no sé, se cambió de trabajo y está ganando más, entonces, bueno, dame más lucas. No, es que ya nos acordamos esto. No, simplemente acordémoslo ahora. Una inquietud que siempre he tenido, el papá que no vive con el niño siempre tiene que dar una ayuda económica, aunque no haga falta. Me explico, la mamá es millonaria, se ganó el quino y sus papás son dueños de todos los hoteles. Y el papá gana bien, sí, pero tiene que darle igual plata, siendo que ella gana, no sé, 100 millones de pesos mensuales. Tan claro como que si tu señora gana 100 millones de pesos y tú ganas el sueldo mínimo, 200.000 pesos, tu señora está poniendo un porcentaje de su renta, bueno, el papá ponga un porcentaje similar, porque el aportar al bien de los niños no tiene que ver con el patrimonio que tenga cada papá, sino que lo que queremos para los hijos. Si tú ganas 200.000, a lo mejor vas a dar mucho menos en número de plata, pero va a ser tan importante como la cantidad que da la mamá que gana los 100 millones. Perfecto, aunque quizá ese aporte para el papá o la mamá, que para él puede representar el 50% de su sueldo, quizás podrían ser mejor personas si no le quitaran la plata que el otro no necesita. Yo lo pregunto así nomás, digo. Mira, es que eso puede verlo los papás entre ellos, pueden acordarlo, pero pienso también que a veces es un poquitito injusto para el que tiene el cuidado personal, que está todos los días retando, castigando, llamando la atención a las tareas, y que tenga el papá el fin de semana, lo saca, lo pasea, lo lleva a comer cosas ricas, que no es la dieta habitual. Y uno queda como la mala en la película. Sí, eso entonces sucede. Por eso la educación... Tenemos más preguntas de la calle. O el malo. Mi expareja no me deja ver a mis hijos, a pesar de tener un régimen de visitas. ¿Qué puedo hacer? Wow, eso ya es una falta. Efectivamente, y es bien complicado, pero lo que hay que hacer lo primero... Perdona, que te interrumpa. Hablemos si esta ley fuera tal, si este proyecto ya fuera ley, porque lo que ella está diciendo en una de esas se refiere a lo que está pasando hoy. No. Pero si es que este proyecto se aprueba en la Cámara, que se supone que se va a aprobar muy pronto, en segundo trámite, esto va a ser ley de la República. Lo que pasa es que lo que se refiere a la ley es quién tiene el niño, si el hombre o la mujer, pero no va a cambiar mayormente el régimen comunicacional, lógico. O sea, el derecho a visitar. Perfecto. Y lo que está planteando la señora es que actualmente su expareja, su marido, tendrá el cuidado personal de sus hijos y ella quiere verlos y no la dejan. ¿Qué hacer en ese caso? Va a ser muy similar a lo que se va a hacer en el futuro, que es primero dejar constancia de eso, muchas veces lo hacen a través de Carabineros, y pedir al tribunal que cite a las partes primero a una mediación, por ejemplo, que siempre es voluntaria y obligatoria en algunos casos, y segundo, que le ordene a esta persona que cumpla el régimen y que incluso se puede cambiar el cuidado personal porque eventualmente la persona que está manipulando así a su hijo le está haciendo también un daño. Y esto llega al punto de que a veces tienen que entrar personas que vayan a fiscalizar que el día sábado ya pásale el niño, ok, ya me voy. No es así en realidad. Lo que pasa es que hay algunos regímenes comunicacionales que se hacen vigilados, sobre todo cuando se tiene temor de que el niño pueda sufrir algún daño, que se haga, por ejemplo, en un ambiente de seguridad, con otras personas, pero no es lo usual. Si fuera reiterativo este tipo de casos, o sea, que la persona no lo quisiera entregar al niño, ¿eso es una causal de poder que el otro apela y decir, ¿sabes qué? Oye, ¿no está pasando y quiero la tuición?
por ejemplo, la tuición o el cuidado personal, o que pida un cambio en el régimen comunicacional que sea más cómodo, porque a lo mejor se la está negando por una razón práctica, no sé, imagínate que llega por diferencias de horarios de trabajo y a lo mejor es más cómodo que lo vea en la mañana que en la tarde o en la tarde que en la mañana. Necesito una cosa súper importante, si no hay gente que fiscaliza, ¿cómo la persona puede dar prueba de que eso es reiterativo? Va dejando constancia, se acumulan y ahí ya tienen que resolver. Claro, y ahí donde se prueba, por supuesto, como todas las cosas se prueban en derecho, testigos, documentos. Lo que yo decía, llegué y la verdad es que llegó el papá y el niño estaba llorando y no se lo pasé. Claro. Y el papá llega y dice, no, lo que pasa es que el niñito no estaba llorando por eso, estaba llorando porque la mamá lo había retado porque se iba conmigo. Entonces ahí es donde se generan justamente los conflictos de las dos versiones. Sí. Ahora, perdón, yo creo que no hay ley, no existe ninguna ley, por perfecta que sea, que pueda suplir lo que es la buena voluntad de los papás de hacer feliz a sus hijos. Exactamente. Hay un amigo que quiere hacerle la siguiente pregunta. Mira. Si mis hijos dicen que quieren vivir conmigo, pero viven con su mamá, ¿qué puedo hacer? Depende. Wow. Acógete a la ley. Depende de... Actualmente, con la legislación actual, igual puede pedir el cuidado personal de sus hijos, siempre. Y el hijo va a ser oído, que eso es un punto favorable. Y eventualmente se puede... ¿Hay una edad para que ellos puedan elegir? No es que puedan elegir los hijos, los menores no eligen, pero son escuchados. Y es un elemento que el juez va a tomar en consideración para determinar. ¿Y un elemento importante o es un elemento más lo va a determinar el juez. De una suma de antecedentes? Lo va a determinar el juez de acuerdo a la gravedad de los antecedentes. A los 18 años es un adulto. Exacto. Sí. ¿Y cómo puede argumentarse si los niños son, entre comillas, en una edad hasta los 5 años, 6 años, son solo sentimientos y no son argumentos como los grandes, claro, que en definitiva los grandes pueden manipular la situación como lo que planteaba Felipe? ¿Hasta qué punto uno puede llegar a decir, ¿sabéis qué? Aquí hay un 90% de manipulación y para este otro lado hay un 10%? Existen medios de prueba, los medios de prueba que uno le presenta al tribunal. ¿Y cuáles son esos medios de prueba? Por ejemplo, los peritos y entre ellos los psicólogos que ustedes mencionan. Y no hay que dejar de decir que los sentimientos son una buena razón. Claro, por supuesto, o sea, no hay que mirarlo. Exacto, y eso lo va a valorar el juez, que en general los jueces de familia tienen una formación especial para entender los problemas de familia. Y por lo tanto, cuando escucha al niño, va a tratar de separar un poquito la paja del trigo, va a tratar de ver qué hay de manipulación en esto y qué hay de sinceridad y de necesidad del niño. De conveniencia. O sea, porque uno de los padres, claro, lo llene de regalos y quiera irse para allá por... Claro, porque hay padres que son, perdón que lo diga así, hay padres y madres súper calculadoras en este sentido, solamente para un beneficio propio, más que del propio niño en particular. Sí, es que muchas veces eso tiene que ver con los egos. Yo me quedé con el niño porque soy mejor mamá o soy mejor papá. Hay que tratar de dejar de lado el ego y pensar qué es lo mejor para el niño. O yo lo perdí porque soy peor papá. Claro. Es el caso inverso. Exacto. Tenemos otra pregunta de la calle, abogada, y es la siguiente. A ver. Me separé y mi marido a cualquier día y a cualquier hora a ver a los niños, aunque él paga todo, desde la casa hasta el colegio de los niños. ¿Debo limitar sus visitas? ¿Debo limitar sus visitas? Sí. Hay muchos hombres que se van de la casa y siguen con la llave y entran como si siguiera siendo su casa. Ahora, de deber, legalmente no debe hacerlo, puede hacerlo. ¿Cómo puede hacerlo? Pero él no vive ahí. Exacto, pero puede hacerlo. Pero si yo quisiera, lo pero no es su hacer, caso, por supuesto. No, por supuesto. ¿Y cómo? Estableciendo un régimen de visita o de relación directa y regular a través de un tribunal. Si no han llegado a acuerdo, a través del tribunal. No, pero eso es normal, que el hombre pueda ir, entrar y salir. Depende de la mujer. La pareja. Depende de la mujer o del marido. No hay legalmente algo que diga sí o no. No, por supuesto. Si tú quieres permitirle el acceso a cualquier hora y cualquier día, no. Tienes que pensar en el bien del niño, obviamente. Claro, si al niño le gusta ver a su papá todos los días y se lo pone contento. Hay muchos matrimonios o exparejas que tienen súper buena relación pensando en los niños, porque no pensemos solo en lo negativo. Hay mucha gente así que incluso tienen la llave para que en caso de una emergencia pueda entrar si el niño está enfermo. Hasta que no tienen una nueva pareja. Pero ¿cómo la ley? Y a veces las nuevas parejas, ojo, si tampoco las nuevas parejas son demonios. Las nuevas parejas también son demonios. Abogada. ¿Y cómo la ley hoy día puede llegar a entender? Sin duda. Porque se está planteando en esta de que el padre deje de ser un ente proveedor solamente. Por supuesto. Y pase a ser un ente contenedor, emocional. Lo que pasa es que ya cambió, ya los papás no se resignan a ser el que pasa la plata. La mayoría de los papás
Hay muchos que son así, pero quieren criar, quieren educar, y es más frecuente de lo que uno se imagina los papás que quieren el cuidado personal. Y es loco, algunos padres son mejores durante la separación que cuando vivían en la casa, porque comienzan a dedicarse más y ese poquito tiempo que ahora tienen, digamos, lo aprovecha mejor. Es más tiempo de calidad. Pero por supuesto, y tiene que ver a veces con el tiempo disponible. Pensemos que hay muchas mujeres y cada vez que las mujeres ahora estamos más dentro de los cargos incluso de importancia, mujeres que son gerentes de empresas, mujeres que son médicos, que tienen enfermeras, que tienen turnos exigentes, a lo mejor no tienen el tiempo, pero no quiere decir que no por eso sean malas mamás, y a lo mejor sería bueno que ese hijo estuviera con el papá que tiene un trabajo de 8 a 6 de la tarde o freelance y que tiene más tiempo. Y se da, Marina, es que puede ser que esté un mes con la mamá, un mes con el papá. Si los papás lo acuerdan, puede ser, y me ha tocado ver casos en que se han acordado. Personalmente no me parece lo más apropiado. Creo que los niños tienen que tener un hogar y ver a su papá, ver a su mamá, pero deben tener un lugar de residencia que es lo que le da estabilidad a la vida. Yo tengo un caso muy cercano de que ellos estaban en esta ley anterior y uno de ellos murió en esto. ¿Qué pasa en este caso? Queda con el que sobrevivió. Pero ¿y si la abuela quiere, ponte tú? Porque yo tenía entendido, así por unas últimas llamadas telefónicas, que la abuela, por parte de la mamá, que fue la persona que falleció, quería pedir la tuición. Podrá pedirla, pero le corresponde al papá. Si murió la mamá, le corresponde a la mamá. Salvo que hayan antecedentes que prohíban tajantemente que tenga la tuición el papá, ¿no? Imagínate una mamá alcohólica, drogadicta, que castiga a los niños. ¿Qué puede pasar? Perfectamente la mamá, la abuelita puede pedir cuidado. Podría ser tan mejor calificada si que se lo dispone. Perfecto. Y nuevamente pensando, el interés superior del niño. Perfecto. Ahora, abogada, estamos hablando acerca de lo que es la tuición compartida. Efectivamente, usted nos ha dado luces absolutamente de esto que se aprobó en el Senado, que se espera que se apruebe en la Cámara Baja lo antes posible. Y que busca que los papás cuiden a los niños, pero hay casos en que los que nosotros dejamos a los niños al cuidado no hacen la pega. Qué bien me interpretas, eres telépata. Usted se refiere a los jardines infantiles. Pero exactamente, le quiero preguntar acerca de un caso que se dio en el jardín infantil Pintitas 2 en Puente Alto, en donde 2 menores, uno de 3 años y otro de 1 año 7 meses, salieron del jardín sin que ninguna de las tías lo supieran y estuvieron durante 30 minutos deambulando por las calles del sector. Obviamente los papás están indignados con esta situación. Le quiero invitar a ver la siguiente nota y después preguntarle si hay alguna cosa legal, acción legal que podrían tomar los apoderados de este jardín infantil frente a este grave hecho. Polémico hecho ocurrió en el Jardín Pintitas 2 de Puente Alto, cuando el pasado martes 2 menores lograron salir del establecimiento exponiéndose a los peligros de la calle. Lo peor del hecho es que las educadoras que se encontraban a cargo no se habrían percatado de la situación. Uno de los menores que escapó del establecimiento por un descuido por parte de los apoderados presentes y las educadoras tiene tan solo 3 años de edad y caminó alrededor de 5 cuadras donde llegó solo hasta su casa. Así lo denunciaron sus padres, quienes además se impactaron por la reacción de la directora, quien habría llegado hasta la casa del menor y trató de degenerado a su tío por no devolverle al menor. Somos de la red. No, lo siento, no. Estoy con permiso para dar declaraciones de nada. Ya, ¿y apoderados? No, venido todavía. ¿A qué hora llegan? Yo creo que en un rato más van a llegar. ¿Pero a qué hora empiezan a venir a buscar a los niños? Así se encontraba ayer el ambiente en el Jardín Pintitas 2, donde las educadoras no podían referirse al tema o no querían. Lo cierto es que el agobio de la situación se les notaba en la cara. Sin embargo, al pasar los minutos nada mejoraba y ahora era el Junji quien llegaba hasta el lugar para fiscalizar. Buenas tardes. Visita de fiscalización de Junji. Pregunta, ¿la directora se encuentra? ¿La directora se encuentra? Es solo eso, no estoy tratando de entrar. Pasaron las horas y los fiscalizadores del Junji continuaban estudiando cada rincón del jardín, donde se encontraron un par de irregularidades a las que dijeron no tener autorización para referirse. Todo esto además en medio del nuevo proyecto de ley firmado por el presidente esta semana, que aumenta las exigencias para el funcionamiento de jardines infantiles y salacunas.
A pesar de la gravedad del asunto, donde un menor de 3 años se vio involucrado involuntariamente arriesgando su corta vida en las calles, para algunos apoderados no tuvo mayor importancia. Incluso creen que el jardín, que lleva tan solo una semana de funcionamiento, ha sido víctima de la familia denunciante. Yo tengo un sobrino acá en este jardín, ¿ya? Lo que están diciendo por la televisión no es así, porque yo cada vez que mi sobrina viene a dejar a mi sobrinito, vengo a verlo acá y estas puertas siempre están cerradas. Lo que pasó ayer, bueno, fue, no sé, pues mala suerte. Lo que pasó porque un papá vino a dejar a su hijo y dejó la puerta así, creo. La única que me ayuda es las tías, porque yo he venido al jardín día y noche y a cualquier hora ella está con la disposición, tú podías entrar al jardín, ver. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que tienen que investigar, porque sabéis que lo que son 6 cuadras son de aquí a México. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo dicen 6 cuadras un niñito que camina 6 cuadras? Imagínate. Se lo pillaron en otro pasaje. Cuido de las tías, fue un descuido de un papá, le hacen un prestigio horrible al jardín y yo no me prestaría ni para defenderla, no, nomás. Sí. ¿Cachai? ¿También afuera? Sí, pues venimos a los niños. Algunos dicen que es exageración mediática, otros creen que el hecho ocurrido en este jardín de Puente Alto es terrible, y es que afortunadamente al menor nada le pasó. Sin embargo, los riesgos existieron. Dicen que depende de la vereda que se mire el problema. ¿Y usted qué haría si su hijo se escapa del jardín? Por lo pronto sacarlo del jardín. El problema es que muchas personas no tienen esa posibilidad de poder sacarlo del jardín. Claro. Lo que pasa es que ahí veíamos las otras apoderadas cómo defendían la labor de las tías del jardín y decían que básicamente el niño no caminó media hora, no caminó 5 cuadras, no llegó solo a su casa, sino que la habían interceptado antes y que esto fue un hecho aislado, mala suerte. Perdón, si hubiera sido el hijo de ellas, les quisiera preguntar a ellas cómo estarían reaccionando, porque si es mi hija, yo no armaría un escándalo mediático, o sea... Hago que cierren el jardín. No, digámoslo que la mala suerte no existe, las puertas se cierran. Y no pasó nada más de chiripa, no gracias a las tías. Pasó gracias a la irresponsabilidad del jardín. 1 año 7 meses, o sea, bastaba con que llegue fuera de la cuneta y ya, digamos, está regando su vida claramente. O sea, es impresentable que suceda y que no hay una sanción, porque ahí vemos que va la Junji, va a fiscalizar, encuentra una cierta irregularidades que no quieren comentar, pero finalmente... Es muy fácil poder poner un jardín infantil o una sala cuna hoy día en nuestro país. Lo decía el ministro de Educación, Harald Beyer, que es más fácil poner un local comercial que un jardín infantil. Y eso no puede ser. Más difícil, perdón. Hay muy poca regulación con respecto a los jardines infantiles, muy poca fiscalización, desde luego. Y yo creo que es un tema que está pendiente, que hay que regular. Porque cuidar niños no es cuidar gatitos. Tienen carácter especial, requieren formación especial. Hay actualmente mucha regulación con respecto al tipo de mobiliario que tiene que tener, la formación profesional de las personas que los cuidan. Pero no hay una fiscalización, ni hay una normativa, ni hay sanciones más severas, por ejemplo, clausura u otro tipo de sanciones similares. ¿Y en este caso qué se podría hacer? En este caso lo que hay es más bien, a mi modo de ver, una sanción civil, es decir, una indemnización de perjuicio. Cualquier acción culpable, o sea, un incumplimiento del contrato por negligencia, que evidentemente hay negligencia en dejar abierta una puerta. No es mala suerte, negligencia. Sin duda. Pero que no podría ser tanto tampoco, ¿no? Porque no ocurrió nada. Sí, claro, lo que pasa es que hay daños que también son indemnizables, que no son materiales, como el daño moral, la angustia que pasó a la mamá. Eso... No, claro, porque además uno no va a esperar a que a alguien le pase algo para poder sancionar. Por supuesto. ¿Qué pasa si el niño muere? ¿Quién es el responsable de esa situación? Lo que pasa es que si el niño muriera, habría que distinguir qué pasó. Por ejemplo, pudo haber sido muerto por acción de un tercero, en ese caso el tercero responde por el infanticidio, otro por el homicidio del niño, otro si fue un atropello por la culpa del que lo atropelló. Depende del caso. Pero por supuesto, el que produjo el daño inicial, que fue el niño que salga, también responde civilmente, es decir, por los perjuicios que eso causa, que sería en este caso el dueño del jardín infantil. Ahora, por lo pronto, abogada, esto terminó bien, el niño está bien, finalmente las otras apoderadas dicen que se exageró en la prensa, yo no sé si ya estarían con el mismo discurso si efectivamente había sido el hijo de ellos. No es bueno definitivamente que estas cosas sucedan y claramente falta alguna instancia en donde haya un ente que pueda fiscalizar y que pueda pasar ciertas sanciones serias a las salacunas y a los jardines infantiles que no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, que es cuidar a los pequeños. Estamos hablando de los niños, yo ahí haría un llamado también a los papás, porque en este caso fue el jardín infantil, pero nos pasa a ver a todos los que viven en algún condominio, que a veces los papás o las mamás se confían demasiado en que otro va a cuidar a su hijo. Y creo que el primer responsable es el papá o la mamá.